¿Tenemos? Solo nos confirman audio, por favor. Gloria al Señor. Libro de Esther, capítulo número 10, pero vamos a leer los versículos anteriores. 9:29. Gloria a Dios. Solo me confirman el audio de la... Gracias. Bien, dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el capítulo 9, versículo 29. Y la reina Esther, hija de Adiail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 7 con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta la costa del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Decimos amén en esta tarde, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Tenga la bondad de sentarse. Como no es tan largo, porque tenemos un viaje largo luego de terminar este culto, pero sí quiero, amados hermanos, quizás traer una pequeña reflexión en relación a lo que el libro de Esther menciona en el epílogo de este libro. Cuando digo epílogo me refiero que significa el resumen final de toda una historia. Pero quiero, amados hermanos, establecer un pensamiento en esta tarde. Y el pensamiento sobre esta reflexión es que los planes de Dios jamás serán entorpecidos por el mismo diablo. Nunca. Los propósitos, los planes, los designios de Dios jamás, hermanos, contra los propósitos de Dios. Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Permítame hacerle un pequeño introducción. El segundo libro, aparte del Cantar de los Cantares, en la que no se menciona la palabra Dios, es el único, aparte del Cantar de los Cantares, que no se menciona la palabra. No significa que Dios no esté detrás de todos los acontecimientos que han dado en el libro de Esther, o en la historia de la reina Esther. Pero esto empieza así, hermanos. Cuando el imperio medo o persa llegaron al poder, conquistaron la cumbre del poder y el reino en la tierra. Usted debe haber leído ya los libros de los profetas menores, donde se menciona cómo estos reyes empezaron a exiliar de nuevo al pueblo de Israel. Es decir, que después del cautiverio por 70 años, Dios ha cumplido la promesa que su pueblo tiene que regresar de nuevo a la tierra que Dios le había prometido, a Jerusalén.
Primero se empezó la deportación a través del liderazgo de Zorobabel. Luego se utilizó el liderazgo de Esdras. Y posteriormente o finalmente se utilizó el liderazgo de Nehemías, concluyendo la historia que el pueblo de Israel judío había retornado a su ciudad natal y habían iniciado las reconstrucciones del templo, de los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero aquí hay un detalle, y es que nosotros, cuando empezamos a leer la historia, nos enfocamos directamente en cuando Israel regresa a lo que es, hermanos, Jerusalén. Pero aquí viene la parte que llama la atención, y es que pareciera que Dios solo ha colocado su mirada en el pueblo que ha venido, que ha regresado por promesa de Él. Es decir, que solo pensamos que Dios va a ayudar o va a proteger a Israel en su retorno a Jerusalén. Pero este libro de Esther nos da una lección importante de que el ojo de Jehová siempre estará donde está su pueblo y a donde vaya su pueblo. ¿Por qué menciono esto, amados? Porque aquí la historia se parte en dos. Por un lado tenemos a Israel, que está reconstruyendo los muros, reconstruyendo el templo, luchando contra las grandes enemistades, pleitos contra enemigos como, hermanos, Tobías, enemigos, hermanos, que se habían levantado contra ellos como Sanballat, entre otros más. Pero Dios le da la victoria, porque Dios jamás abandona al pueblo que siempre está con él. Pero vamos a la otra historia. Aquí póngame atención. Es que una buena cantidad de judíos no habían regresado a Jerusalén, sino que se habían quedado en las capitales del imperio medo-persa, como era Susa. Vivían en las regiones de alrededor de las más de 127 provincias que Medo-Persa tenía autoridad. Es decir, que hay una tremenda cantidad, amados, de judíos que no habían regresado, sino que se habían quedado ahí. Pero vea esto que es interesante. Allá en Jerusalén se habían levantado los enemigos contra Israel. Querían el exterminio de ellos. Pero no solamente ahí, hermanos, sino que allá también, en Susa, dentro del imperio medo-persa, se había levantado otro peor enemigo, llamado Amán. Pero este Amán, hermanos, le llamo peor enemigo porque Sanballat y Tobías eran gatos. No tenían autoridad, no eran influyentes en la historia de los reyes. Pero hablamos de Amán, hablamos de un hombre que era funcionario del alto estado del rey. Y este Amán odiaba al pueblo judío. Pero vea cómo va la historia, hermanos. Cuando el rey Asuero hace una gran fiesta, invita a los 127 príncipes de las provincias, multitudes, porque había de dar a conocer a esa mujer que era su esposa, llamado Vasti. Pero ya sabe la historia, voy a ir rápido por el tiempo. Vasti no obedeció al llamado del rey, sino que se quedó allá en su fiesta con las mujeres que tenía. A saber qué locura tenían las mujeres ahí, hermano. Y no quiso obedecer. Y eso hizo que en el mismo momento se reformara la ley medo-persa
en el sentido de que el rey no podía quedarse sin esposa. Así que, como eran varios días de fiesta, pero de emergencia, empiezan todos los mensajeros, los heraldos, a enviar cartas en las 127 provincias. Y la carta decía que era urgente que se presentaran todas las mujeres vírgenes, la mayor cantidad que había, delante del rey, para que el rey escogiera a una de esas mujeres como reina. Por ahí había alguien llamado Mardoqueo. Dios bendiga a los que ya saben de quién estoy hablando, hermanos. Y Mardoqueo no era un alto funcionario. Trabajaba así hasta cierto punto en el gabinete, pero no era alto funcionario. Pero Mardoqueo era judío, y él oyó de que el rey necesitaba una esposa. Entonces Mardoqueo, como dice popularmente, ¿verdad?, se puso las pilas, hermano. Empezó él inmediatamente. Él sabía que tenía una familiar, una sobrina que era hermosa, llamada Esther. Va y la lleva delante del rey, delante de multitudes de mujeres. Era un casting, hermano. No era el casting para dormir o vivir con el peludo de la colonia, no. Era el casting para ser la esposa del rey de todo el imperio, hermanos. Ahí desfilaban miles, quizás cientos de mujeres hermosas, doncellas. Y yo me imagino que el rey, hermano, miraba una y una y una y una y una y una, y nada y nada y nada. Colochas, pelos lisos, hermano, blanquitas, qué sé yo, de todo. Y el rey no miraba a nadie con agrado hasta que vio a una hermosa mujer llamada Esther. La vio y se enamoró de ella inmediatamente. Pero yo quiero decir algo: detrás de esto hay un propósito divino de parte de Dios. Usted sabe que luego, después de esto, hermanos, la reina Esther llega a tener una posición importante por ser la reina Esther. Pero había un problema en esto. El problema era de que la ley media persa, o media y persa, tenía un reglamento tan estricto que decía de que ninguna persona podía acercarse al rey, ni la esposa. Ni la esposa. ¿Cuántos hombres casados no quisieran tener esa regla, hermano? Ni la esposa podía llegar al cuarto y darle un beso si no era el rey que la tenía que anunciar y después entrar. Esa era la ley de Medo Persa. Y la pusieron después de que los traidores que habían ahí, ustedes saben, hermanos, intentaron matar al rey. Entonces la ley impuso que el rey era el único que podía autorizar que alguien entrara a su cuarto, a su recámara o donde él estuviera. Entonces Esther era la esposa del rey, sí, pero no tenía total autoridad de hacer lo que ella quería. Y por ese tiempo se levantó un decreto de sentencia de muerte, donde el decreto había sido creado y constituido por Amán y sellado con el anillo del rey, hermanos, completamente irrevocable. Este decreto establecía que su vigencia entraría en el próximo año, en el mes de Purín, que es lo que ahí leímos, pero faltaba un año. Pero el decreto decía que todos los judíos tendrían que ser exterminados de las ciudades o de las 127 provincias del imperio. Pero ese, hermano, decreto, como no había entrado en vigencia, no había pasado nada. Asuero se da cuenta, conoce el plan. Amán tiene un odio contra el rey, contra Mardoqueo. Que usted sabe lo que pasa ahí. Es que Mardoqueo, hermanos, era como aquel que vivía intercediendo, que vivía impulsando a Esther. Cuando Mardoqueo se da cuenta de lo que había sucedido, vea cómo va el plan de Dios perfecto en esta historia. Hermanos, Dios empieza a mover, como dicen, sus piezas. Dios empieza a abrir escenario. Y es que cuando Mardoqueo se da cuenta del decreto que estaba establecido sobre los judíos, Mardoqueo va y le dice a Esther: mira, quiero decirte
que esto y esto y esto pasa. Ve y haz algo. Habla con el rey. Pregúntale. Intercede. Pero ella no podía. Sino que ella le dijo: mira, yo no puedo si el rey no me autoriza. Pero dile al pueblo, y yo y mis doncellas, las que estaban con ella, entraremos en ayuno y ya veremos lo que pasa de parte de Dios aquí, hermano. Lo que sucedió, pónganme atención que voy rápido, voy describiéndole la historia en el buen salvadoreño para que me entienda. Lo que pasó es que ahí empieza Dios a obrar. Una noche el rey Asuero estaba con insomnio y no podía dormir. Y como no podía dormir, mandó a traer a los sabios, a los escribas, que le leyeran la historia, porque ellos tenían libros de historia, las crónicas de la historia de Persia. Y empezó a leerle, y no es casualidad, porque en Dios no hay casualidades, son propósitos eternos. Que cuando empezaron a leer, le empezaron a leer la historia de cómo dos hombres que habían sido eunucos del rey, llamados Bildad, Teres, eran dos eunucos que habían planeado conspirar contra el rey y matarlo. Pero cómo es que un hombre en medio de ese plan se dio cuenta y anunció inmediatamente a la corte del rey que dos eunucos, Bildad y Teres, intentaban asesinar al rey. Entonces ahí cuenta la historia de que de esta manera a estos dos eunucos los capturan, los matan, hermano, porque quisieron matar al rey. Entonces el rey Asuero le pregunta al escriba y él le dice: ¿y qué se le dio de recompensa? ¿Y qué se le dio de recompensa al hombre que hizo esto? Hablando de Mardoqueo. Y ahí decía: nada. Nada. Entonces el rey dijo: no es posible que no se le haya recompensa. Entonces llamó al alto funcionario del llamado Amán. Ahí andaba Amán, que andaba detrás del puestecito de hermanos del rey Asuero. Y llamó a Amán y le dijo: hermanos del rey Asuero, Amán, mira, Amán le dijo: ¿qué hay que hacer con el hombre cuya honra quiere el rey darle honra, darle gloria? ¿Qué hay que hacer? Y él pensaba que hablaba de él. Él creía que se refería a Amán. Empezó a decirle: hay que vestirlo con la ropa del rey, hay que ponerle el cetro del rey, hay que subirlo en el caballo del rey, y hay que pasearlo por la ciudad, y hay que anunciar que él es importante, que es real. Y le dice: pues no te tardes, date prisa, ve y hazlo con Mardoqueo. Gracias. Pero para no cansarle la historia, hermano, es que cuando esto se da, Amán empieza a tomar odio contra Mardoqueo más. Porque el hombre que odiaba, el hombre que tenía preparado una horca para Mardoqueo, era el hombre que no le estaban saliendo los planes como él quería. Hermanos, porque no vemos las cosas espirituales, pero detrás de todo lo espiritual, hermanos, hay ataques del reino de las tinieblas contra usted y contra mí. Hay sentencias de muerte, hay cabezas que están rodando, hay sentencias sobre los pastores, hay demonios que han dicho: a este lo voy a masacrar el próximo año, le voy a preparar una trampa, lo voy a hacer volver al pasado, me lo voy a acabar en el pecado. Hermanos, en tanto que viene esa sentencia de muerte, tú no te das cuenta o tú no lo sabes, pero hay un Dios al que ya está trabajando para poder, hermanos, desarticular los planes de la tiniebla. Alabado sea Dios. Pero vea esto. El problema era, hermanos, ¿cómo habría que hacer para revocar el decreto de Amán? Y fíjense que ahí entra en acción Esther, hermano. Y no con sus encantos, hermano. No. Entra en acción con la inteligencia que Dios le había dado a Esther. Esther le armó una fiesta muy especial al rey, a su esposa. Pero ponga atención a esto. Hace un momento le expliqué que la reina no podía llegar y de un solo decirle al rey: quiero esto, quiero aquello. Él tenía que anunciarla. Él tenía que dar el ok. Entonces viene Esther y le prepara una fiesta. Pero ¿por qué quería preparar una fiesta? Quería ganarse al rey. Quería, hermano, ganárselo con un elogio donde el corazón del rey se pusiera a los pies de Esther. Y resulta que hay una gran fiesta.
Y Esther le pide al rey que invite a Amán. Fíjese la gran estrategia que llevaba Esther. Que invite a Amán. Y como la fiesta estaba tan bonita y el rey Asuero estaba tan enamorado de Esther, que el rey Asuero se pone de pie y le dice: reina Esther, le dice, pídeme lo que quieras, le dice. Todo lo que desees, pídemelo. Te entrego el cetro. Si quieres la mitad del reino, yo te la voy a dar. Pero Esther era inteligente, hermanos. A Esther no le interesaba el reino del hombre. A Esther le interesaba guardar a su pueblo judío, hermanos. Pero fíjese cómo van estos planes tan maravillosos, hermano. Cuando ya, hermanos, el rey le da ya, hoy sí, le da acceso a Esther, que pueda poder pedir algo, solamente le dice: mi rey, le dice, solo hay una petición. Si quiero, léala conmigo, hermano, si no está durmiendo. Vaya al capítulo 8 conmigo, por favor. Quiero decirles que Amán ya había sido ahorcado, hermano. Ya no interesa aquí el plan del diablo. Versículo 4 del capítulo 8. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Dios, para destruir. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? ¿Y quiénes eran los judíos? ¿El pueblo de quién? ¿El pueblo de quién? Entonces, ¿sobre quién están los ataques? ¿Sobre quién está la sentencia de muerte? Dormido ustedes, hermano. He traído bastantes helicópteros aquí hoy, hermano. Versículo número 6. ¿Por qué? ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Ve lo que dice el versículo 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: y he aquí que yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. ¿Hay victoria aquí? Número 8. Escribir pues vosotros a los judíos, como bien os parece, en el nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser. Ahí está el detalle. Hayámosle sentido a esta historia, hermano. ¿Cuántos creen que el plan de Dios jamás se va a detener? Sí, pero hay un detalle. El rey le está diciendo a Esther y a Mardoqueo que lo que escrito está ya no se puede revocar. Pero ¿qué era lo que estaba escrito? Que en el mes de Purín iba a acontecer la aniquilación total. ¿De quiénes? Entonces, ya el engendro de Satanás, que era Amán, ya no estaba, ¿sí o no? Pero el diablo sigue diciendo: ya no está mi engendro, pero sí está mi plan todavía puesto. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo sé que no va entendiendo, hermano, porque usted que no ha leído esta historia, pero ya vaya a entenderlo. Entonces, la gran pregunta aquí es: ¿y a dónde entonces está la protección de Dios? ¿Y de qué sirvió, hermanos, todo este gran esfuerzo? ¿De qué valieron los días de ayuno de Esther y la doncella? Si aquí está diciendo el rey: no puedo hacer nada. Pero fíjese un detalle interesante para todos los que me escuchan esta tarde. Los propósitos de Dios, y lo voy a decir con una certeza, los propósitos y los designios de Dios jamás serán interrumpidos, porque Dios establece su voluntad sobre lo que quiere hacer. Así se levante, y le voy a decir: si no, mi Padre que está en los cielos, permítame, pero le digo, y sobre esa roca
Y sobre esa roca, no le está hablando a Pedro, le está hablando a la verdad que Pedro habló. Sobre esa roca edificaré mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. A ver si los de atrás también están despiertos. Sobre esa roca edificaré mi iglesia y ni las puertas, y ni las puertas. Otra traducción dice del Hades o del infierno, como quiera llamarlo, tenía que ver con las tinieblas. Ni la... No sé si alguien celebra esta verdad. ¿Y sabe por qué Dios me regaló este mensaje? Porque todos estos años el diablo nos ha lanzado, nos puso sentencia de muerte, nos quiso matar, nos quiso destruir. Pero detrás de todo plan satánico hay un poder más grande. Hay un poder más grande. ¿Alguien celebra en esta tarde? ¿Alguien celebra en esta tarde que el poder más grande es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Es el Dios de nosotros también. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. El año 2024, el Señor me dio una profecía. Y el Señor me dijo: hay sentencia de muerte sobre el ministerio. Tu cabeza tiene precio, y la de muchos de la iglesia, pero yo te sustento y te sostengo con mi diestra. Una vez un demonio, hermanos, a través de una joven, se me quedó viendo y me dijo: maldito, me dijo, he intentado matarte todo el resto de tu vida, pero nunca he podido tocarte, porque quien está contigo es Shekatarabasaya. Alguien tiene que celebrar. Usted también está bajo la sala del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos estamos bajo la sala del Dios Todopoderoso? ¿Usted cree que el diablo no quisiera que en ese barranco se nos fueran los frenos y el camión se fuera para el abismo y hubiera una masacre? En tanto que el diablo pone la trampa, adelante van los ángeles peleando por nosotros. Alguien alaba a Dios en esta hora. Adelante van ángeles con órdenes celestiales de proteger a su pueblo. Alabado sea Dios. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Alguien alaba a Dios porque estamos escondidos bajo la sombra del Omnipotente. Ahora quiero terminar con otra pregunta. ¿Ustedes creen que los decretos satánicos se rompen? Ahora, el rey Asuero ya no podía hacer nada. Ya no. Pero para Dios no hay nada imposible. Veamos lo que va a pasar. Leamos el versículo 8 otra vez. Hay otro detallito. Espérese. Ay, disculpe que yo soy un poco, ¿verdad?, no tan ordenado para predicar, pero perdone que lo interrumpa. Pero según la historia y el tiempo crono, ya se acercaba el mes de Purim. Se acercaba la sentencia de muerte. Y hasta este momento no había nada resuelto todavía. Pareciera que los planes de Dios se iban a estropear, pero veamos lo que va a pasar, hermanos. ¿Cuánto cree que Dios cambia la historia de todo, hermano? Escribir pues vosotros a los judíos como bien os pareciere. Versículo 8 dice: en el nombre del rey. ¿Y qué dice? Y sellarlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe con el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero de Sivan, a los 23 días del mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo. Hermano, ¿quién tenía que haber muerto en la horca? ¿Y quién terminó muerto?
Ahí tenemos la primera evidencia que los planes de Dios se tienen que cumplir. Ahora, ¿pero qué fue lo que escribieron? A los judíos, a los sátrapas, a los capitanes, a los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. A cada provincia, según su escritura, a cada pueblo conforme su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en el nombre del rey Asuero y el sello del anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos, veloces, procedentes de todos los pastores reales, que el rey daba facultad. Aquí va el contraedicto. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, fíjate lo que dice, hermano. En un mismo día, todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decían que los judíos estuviesen preparados para que aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestidos reales de azul y blanco y una gran corona de oro. Ya no, este hombre estaba en la horca, pero Dios lo guardó, hermano. Y un manto de lino y de púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey. Y los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete de día y placer. Y muchos entre los pueblos, oigan esto, hermano, y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían, ¿qué? Judíos, por el temor de los judíos que habían caído sobre ellos. Ahora, yo sé que le parece aburrido la lectura, es que no le gusta leer la Biblia a usted, hermano, ese es el detalle. Pero yo solo quiero resumir rápido. Como no se podía revocar el edicto, había que hacer un contraedicto. ¿Y el edicto cuál era? Que el pueblo judío se levantara con autoridad y con arma y se vengara de sus enemigos antes que ellos atacaran primero. Pero quiero que vea un detalle. Cuando todo esto se dio, hermano, en todas las 127 provincias, los que no eran judíos empezaron a tener mucho temor. Y empezaron a tener temor que en lugar de volverse contra los judíos, se volvieron a favor de los judíos. Y de esta manera, para no cansarle, en el mismo mes de Purín, que Purín significa suerte, aunque no hay suerte en nosotros, es voluntad de Dios. En el mismo mes de Purín entraron en acción los dos edictos: el edicto de matar a los judíos y el edicto de los judíos vengarse de sus enemigos. Pero ¿sabe cuál fue la maravillosa victoria de todo esto, hermano? ¿Sabe cuál fue? Es que ni un judío cayó a muerte. Todos vivieron y todos sus enemigos fueron muertos, hermanos. Pero, ¿por qué leí los últimos versículos? Porque el epílogo de este libro da algo muy interesante en la historia de la iglesia. Es que el hombre que estaba destinado a la horca con sentencia de muerte, Mardoqueo, llegó a ser el segundo hombre más importante de Persia. Fíjense, hermanos, cómo es que los planes de Dios siempre se van a cumplir. Que el hombre que estaba sentenciado a muerte, que había decretado sobre él muerte Satanás detrás de todos los hechos de Amán, terminó convirtiéndose en el segundo hombre más importante del imperio medo-persa. Y las cartas que enviaron a todos los judíos eran cartas de paz, de tranquilidad, de gozo. Por eso es que en Israel, en el mes de Purín, de sus enemigos. Ahora,
Yo sé que esto parece aburrido para muchos, pero ¿cuál es el sentido de este mensaje? Como dije al principio, hermanos, sobre nosotros hay un plan divino de parte de Dios. Este ministerio, usted, todos los que estamos esta tarde acá, somos parte de un plan divino de Dios. Dios es el que va conduciendo este ministerio. Pero no significa que no habrán ataques. No significa que en el 2025 no hubieron ataques de matar a los pastores, de matarlo a usted, de hacerlo regresar al pecado. Pero detrás de todos los planes de Satanás está la divina protección de Dios sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? El resumen de este libro es que la vida para Mardoqueo y Esther continuó aun cuando estaban decretados para muerte, porque la primera y la última palabra no la tiene un rey de esta tierra, ni tampoco la tiene un hombre poderoso. La primera y la última palabra siempre saldrá de la misma boca de Dios. Y quiero decir algo importante, hermanos. Ojalá usted celebre. Si a Dios le ha placido darle gracias a este ministerio, nadie se la va a quitar, hermanos. Si a Dios le ha placido traer el sediento, traer el que está seco y llevarlo a las aguas a través del ministerio, Dios no lo va, hermanos, a dejar de hacer. Así se levante el diablo, así lo critiquen a uno, así se levanten contra usted, siempre estará la provincia de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestro ministerio, hermanos. Amén. Yo espero que esta tarde usted agarre un buen mensaje. Solo hay una manera que el diablo se lo pueda masacrar a usted, hermano. Apártese de la cobertura de Dios. Aléjese de las alas de Dios. Y ya va a ver que el diablito solo tiempo le va a dar para matarlo tarde o temprano. Pero mientras estemos aquí, y una cosa diré, este es el principio de un plan glorioso de Dios para este ministerio. Este es el principio, y escrito debe de quedar en esta tarde, 3 de enero de 2026. Escrito debe de quedar estas palabras, con palabras sencillas de este humilde servidor, que cuando Dios levanta un ministerio, así se levanten las tinieblas, hermano, así lo rodeen todos los enemigos del mundo, siempre habrá una luz que acompañe el ministerio. Siempre habrá una nube que vaya delante de nosotros. Siempre habrá, hermanos, algo que nos acompañe. Siempre habrá el poder y la gloria de Dios con nosotros. A donde vayamos, no sé para dónde vamos después. Quizás Dios le plazca, nos vamos para otro lado. Levantemos congregaciones. Hemos ido donde la gente no quiere ir. Nos han tildado de locos. Hemos sido expuestos a accidentes de muerte. Hemos perdido a veces, hermanos, hasta la esperanza en nosotros mismos. Pero hasta hoy podemos decir: Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bendito sea el Señor en esta noche, hermano. Podemos quedarnos sin garganta, podemos quedarnos sin voz, pero nunca callarán la voz del Espíritu Santo en este ministerio. Este ministerio nació para hacer luz en medio de las tinieblas, hermano. Y yo sé que el enemigo busca destruirnos, busca destruirlo a usted. Él dijo: 2025 no te pude destruir, pero no voy a descansar hasta hacerlo. Pero mientras estemos bajo las alas del Omnipotente, ahí estaremos seguros y solos. Y cuando Él lo permita, Él dejará que nos toque a nosotros Satanás, pero con el plan perfecto de Dios para enseñarnos a nosotros una lección y poder, hermano, mejorar nuestro carácter. De lo contrario, nuestra vida, su iglesia, su familia está escondida bajo el hueco de la mano de Dios. Y al final, hermanos, Mardoqueo recibió la gloria y un reino. Vivió muchos años más. Murió el rey Asuero. Según los historiadores y los cronistas, se sabe que después de estos acontecimientos el rey Asuero fue muerto, fue asesinado. Pero Asuero quedó vivo. Esther quedó viva. Y el pueblo de Israel quedó vivo también. Ese es el Dios de nosotros. Ese es el Dios de la iglesia. Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Él nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Porque cuando pensamos ya no poder continuar, a veces hasta hemos dicho: Señor, busca un reemplazo, que yo no quiero continuar. El Espíritu Santo te dice: tú no me das órdenes a mí, yo tengo un plan sobre tu vida. Sopla evacando arriba, soleve quemándole vasaya. Eso que le vacando arriba, esturiquiva la vasaya. A que debe que te le vacando la vasaya. Estoy terminando. Sheta la vacamando le vasaya, le vaqué. Sus manos están. Evacando arriba, esturiva cama la vasaya. Del momento en que despierto. Para ti que no estás recto delante de Dios, para ti que vives una vida alejado de Dios, la bondad de Dios. mi Señor te dice esta tarde: cuídate, porque la muerte está sentenciada sobre ti. Pero para el pueblo de Dios esta tarde, en esta tarde quiero que levantes tu mano ahí donde estás. No te pares, quédate sentado. Quiero que me ayudes a orar, pero solo levanta tu mano derecha conmigo un momento. No sé qué decretos el diablo tenga contra usted todavía y contra mí. Para finalizar este año, Satanás me lanzó un ataque terrible. Mas Dios siempre ha roto todo decreto del diablo. Oh, aleluya. Esta tarde el Espíritu Santo habla a su pueblo. Esta tarde el Espíritu Santo habla a su pueblo, hermanos. De todo lo malo. Por el tiempo yo no voy a hacer pasar a nadie, pero ahí donde está, levanta tus manos. No te quiero fallar. Abre tu boca esta tarde, hermanos. Hacemos hoy. Abre tu boca esta tarde. Ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos. Ahí donde estás, abre tu boca conmigo. Es que se rompen los decretos en esta tarde, hermanos. Todo decreto contra cada pastor, todo decreto contra cada ministro en este ministerio, hoy se rompe en esta tarde. Hay planes de destruir a muchos en este lugar. Con cuidado escuche lo que le voy a decir esta tarde. Si el enemigo no te va a destruir en la inmoralidad porque eres íntegro, va a buscar la manera de arrancarte del corazón las ganas de adorar a Dios. Yo quisiera que fueran sinceros en esta tarde. No que me lo digan a mí, sino con Dios. Aquellos que su altar de adoración ha venido muriendo cada mes, y el diablo está lanzando contra ellos ataques. Mis ojos. Probablemente en el mismo ministerio de salvación hay ministros, hay líderes que no están fluyendo en adoración, que se está apoderando de ellos un espíritu de frialdad. No te Bendito. Oigan bien todas estas palabras. Probablemente hay decretos sobre muchos donde el diablo dice: yo quiero que te mueras espiritual este año.
Hay distractores que han hecho que ya no pueda fluir ni en los cultos algunos de ustedes. Se vienen preguntando por qué otros fluyen y ustedes no. Hay cosas que a Dios no le están agradando. Hay cosas en el corazón de muchos que a Dios no le están agradando. Y Dios está deteniendo su presencia. Cuidado, hermano, que hay un decreto sobre usted para destruirlo, para atacarlo. Esos ataques de noche, esos ataques por la madrugada, esos ataques en tu mente, en tu corazón, decreto de muerte. Pero esta tarde el Señor rompe todo decreto en esta hora. Esta tarde el Señor rompe todo decreto en esta hora. Quiero pedirle que se ponga de pie y termine conmigo esta oración. Padre, en tus manos hemos puesto a este pueblo, Señor. Señor, todo decreto, Dios mío, todo lo que no sirve, Padre, todo lo que el diablo trama contra tu pueblo, no tiene vigencia, Señor amado. Le hablo a los que están caídos esta tarde. Si tú no quieres pasar, no lo hagas, pero allí donde estás puedes ponerte a cuenta con Dios. El tiempo se está terminando. El tiempo se está acabando. El tiempo está finalizando. Padre, te doy gracias en esta tarde, Dios. Todo el que esté enfermo puede levantar su mano en esta hora. Cristo de la gloria, ven y sánalo, Señor. Ven y sánalo, Señor. Todo decreto de enfermedad, todo decreto de enfermedad sobre tu pueblo, esta tarde se rompe y se hace pedazos, Señor. Somos libres en esta hora. Somos libres en esta hora, Señor. Somos libres en esta hora, Padre. En el... Gracias, Espíritu Santo. Oh, aleluya. Levanta tu mano un momentito más, hermanos. Que pocos pueden invocar el nombre del Señor esta tarde. Abacandarabasaya. ¿Qué saben ustedes si hay un decreto de muerte para su pueblo al salir de este lugar? Shetarabacay. Pero ¿cuánto vamos a levantarnos como Esther y Mardoqueo, que no se van a quedar de brazos cruzados? Van a empezar a interceder, van a empezar a obrar, van a empezar a trabajar. Solo te pido 2 minutitos más. Ahí donde está, levanta tu mano, ve y empieza a levantar intercesión esta tarde. Yo no me meto con la gente que está distraída, hermanos. Con eso no me meto con ellos. Yo estoy hablando con los que están concentrados en esta tarde, con aquellos que están clamando sobre todo decreto de Satanás sobre su pueblo, sobre todo decreto de muerte espiritual, de pecado, de adulterio, de fornicaciones, de inmoralidades, sobre todo decreto de mentira, sobre todo decreto de odio, de rencilla. Sobre nosotros no tiene validez ese decreto. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, recibimos autoridad de parte del Espíritu Santo para pelear en esta tarde, para pelear en esta tarde, para pelear en esta tarde, Señor. Ahora, Espíritu de Dios, Dios bendiga a los que están intercediendo esta tarde. Dios bendiga a los que están intercediendo esta tarde. Dios bendiga a los... Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, guarda a cada motorista, Dios amado. Guarda a cada motorista, Señor. Todo desperfecto mecánico, Padre amado. Todo plan satánico contra los vehículos, Señor. Todo plan de accidente en la carretera no tiene poder ni vigencia. No tiene parte en tu pueblo, Señor amado. Hay victoria en esta tarde. Hay victoria en esta tarde. Hay victoria en esta tarde, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias. Dale ese aplauso al Señor en esta tarde, hermanos. Dáselo fuerte, Dios. Pon tu mano sanadora sobre tu siervo, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano.
Todos los que estamos aquí creemos que Dios rompe todo decreto del diablo, hermano. Y estamos en victoria esta tarde, hermanos. Y seguimos en victoria esta tarde, hermanos. Vamos como la luz de la aurora, en aumento y aumento, hermanos. No nos vamos a detener. Tiempos difíciles, pero Dios es fiel, hermanos. No procuremos ser delante de los hombres los mejores. Procuremos ser hombres delante de Dios íntegros, de buen testimonio. No veamos multitudes como el sello de una garantía de que hemos prosperado. Veamos la divina presencia de Dios que opera en nuestros cultos, hermanos. No veamos porque tengamos 20, 30 quizás filiales. Veamos que la mano de Dios nunca se aparta de nosotros. El problema de muchos es que se preocupan tanto por lo terrenal que no se preocupan por lo espiritual. Cuando yo inicié este ministerio pensaba tener muchas filiales y lo deseo, pero mi mente cambió en el camino y me di cuenta de una sola cosa, hermano. Es que si el Señor va con nosotros, Él prosperará, abrirá puertas, levantará, derrotará a nuestros enemigos cuando Él quiere, hermanos. Pero vamos como Israel bajo una nube, caminando a una tierra prometida. Ahora termino diciendo esto. Sí está seguro y escrito, nadie sabe el día y la hora que el Señor venga. Pero puede ser este año 2026, hermanos. Puede ser este año 2026 que su pueblo se encuentre con Él en las nubes, hermanos. No lo sabemos, pero mientras llegue ese momento, siempre seguiremos invocando el nombre de Dios y engrandeciendo el nombre de Dios, hermanos. Que Dios le bendiga. Dele esa ofrenda más fuerte al Señor, hermanos. Más fuerte, más fuerte. Si el 2025 usted ha venido menguando, este 2026 aumente su búsqueda con Dios. Busque más al Señor. Llénese más de Dios, porque la guerra no termina, hermanos. La guerra continúa todos los días. Y recuerde que dentro de nosotros tenemos un enemigo tan criminal, hermanos, que si tú le das cancha y puerta así, portillos abiertos, Él te va a destruir a ti, hermanos. Por eso dijo Pablo, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuídense todos, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a nuestro hermano Noé, al pueblo de aquí de Guatayao, hermanos, de este caserío donde Dios ha levantado una bandera, no de la iglesia Voz de Salvación, sino del reino de Jesucristo en este lugar. Que Dios les dé fuerza, que Dios les dé paciencia y que Dios les ayude a cada uno a seguir siempre trabajando en este